Tarifario, hay dos tipos de, o bueno, ¿cómo se dice? Existen dos tipos de, existen dos tipos de regulación, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos tipos? Estos dos tipos son, uno es la tasa de retorno, y el otro es el competencia por intensivos. En este caso, nosotros tenemos un modelo de regulación que se va a basar en incentivos. ¿Por qué? Este modelo de intensivos se cambia más o menos en un periodo de 4 a 5 años. Este se tiene que ir modificando. Es como el que tenemos ahorita con la resolución 654 que hemos visto el primer parcial, ¿no ve? Que está desde el 2023 hasta el 2027. Entonces, durante ese periodo es en el que vamos a trabajar. Ahora, en este parcial nosotros vamos a ver lo que son proyecciones de compras y de costos. Entonces, para eso nos van a dar datos para empezar. Pero vamos a ver, ¿qué es la tasa de retorno? La tasa de retorno, o también llamado costo de servicio, en este método de regulación nos va a asegurar que esta tasa de retorno sobre la inversión en capital, o sea, se va a retornar a la empresa, ¿entienden? Y en este de intensivos, como ya les he dicho, es una regulación fija y aquí se usan lo que se llaman las tarifas. Entonces nosotros vamos a ver esto de intensivos, ¿ya? Ahora, hay una parte que se divide así. Acá nosotros tenemos esto que se llama gastos. Dentro de los gastos vamos a tener dos, que son los gastos a incurrir y la utilidad de beneficio a la empresa. Y todo esto también al final es lo que nosotros llamamos tarifa. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestros gastos tienen que ser iguales a la tarifa, tanto en los gastos que vamos a tener a incurrir y también en la utilidad en beneficio a la empresa que nosotros tenemos que tener. Entonces, para el siguiente periodo tarifario que van a ser de 4 a 5 años, se va a fijar la tarifa que ha sido puesta. En caso de que esto se salga, en caso de que la tarifa sea más grande que nuestro costo inicial, entonces eso va a ser una pérdida, eso va a ser un beneficio para la empresa. Porque aquí vamos a tener que, o decimos que mientras más eficiencia tenemos, va a ser mayor nuestro beneficio. Entonces, así de simple. Al principio este es nuestros gastos fijados al periodo de diciembre, octubre, noviembre de 2023. Este ha sido la tarifa de la anterior gestión. Entonces, para esta nueva gestión que abarca hasta el 2027, nosotros vamos a tener los gastos incurrir, utilidad y la tarifa. Y ya les he explicado, si la tarifa sobrepasa a lo que son los costos, se va como beneficio para la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? A mayor eficiencia, mayor beneficio. Eso. Luego, esto no sé si les expliqué, pero como les he dicho, es un periodo de 4 a 5 años, ¿verdad? Entonces, este periodo hasta el 2027 estamos con esto que son los intensivos. Y eso nos da, o por así decirlo, es un beneficio para los distribuidores. Pero en el 2027 esto va a cambiar y ya no va a ser un beneficio para los distribuidores, sino va a ser más un beneficio para el consumidor. Y eso se va a fijar más o menos hasta el año 2031. Hay que entender también esto, que tenemos aquí las compras de energía. Estas compras van a ser destinadas y en el camino nosotros sabemos que siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces tenemos las pérdidas y lo demás se va a los consumidores. Esto es principal o esencial para poder entender este segundo parcial, ya que todos los cálculos se van a basar en este modelo. Ahora, aparte de eso, hay otro método que se llama método de Price-Cap. Creo que en su práctica les pide eso igual, ¿no? El método de Price-Cap.
Este método no lo vamos a ver ahorita en esta clase porque es un poquito largo y además ya está explicado en la norma, en la resolución 654 que es de La Paz. Ahí está explicado lo que es el método PrinceCap. Pero en relación al método que nosotros vamos a usar, no debería haber casi nada de variación entre estos. Vamos a ver, hay un examen del anterior semestre, no, creo que la práctica del anterior semestre nos pedía el método de PrinceCap. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver eso. Y para que sea más didáctico, ¿no? Y veamos las diferencias que tiene este método con el método de PrinceCap. Adicional a esto hay dos cosas más que nosotros tenemos que saber. Nosotros sabemos que el ingreso se debe recuperar, o se recupera, mejor dicho, se recupera vía tarifas. Y otra cosa importante es que tenemos que saber que por cada megawatt que perdemos es una pérdida monetaria, es una pérdida de alrededor de $100,000. Entonces esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento, como nos dicen las leyes, la ley de electricidad y demás, nosotros debemos brindar un servicio ininterrumpido. Entonces, por cada megawatt que nosotros no generamos o no logramos vender, tenemos una pérdida monetaria de alrededor de $100,000. Entonces, estos conceptos son básicos para poder entender este parcial. Y adicional a esto, van a ver que después es pura fórmulas. Vamos a aplicar pura fórmulas a todo el parcial. Tanto a los ejercicios que nos presenten como a las teóricas que nos pidan, digamos. No creo que medan teóricas, pero como les digo, son pura fórmulas este parcial. Entonces, eso vamos a ver. Por favor, lo copian y yo voy a ir preparando esto. Ahora sí me lo pueden encender en la plataforma. Entonces no hay dudas sobre esta parte, ¿no? No. Es solo teoría, chicos. Igual no entra, digamos. Pero Ponemos el intensivo, pues. Está desconectado. Ahí abajito. Está en vacío. Lo voy a subir primero un drive. Ahí se ve. Lo puedo poner. Ahí sí me pueden pedir permiso. Lo malo es que tarde en subir más a drive que a YouTube. Bueno, ambos lo veo. Yo tengo solamente para drive. En 720. Este es el más mínimo que se puede grabar. No sería. Entonces, primero vamos a ver estas fórmulas, chicos. Ya las tengo preparadas en este Word, así que
No los voy a anotar en caso de que tú quieras hacerlos bien. ¡Se moría! Ya está. Entonces, primero vamos a ver lo que son las ventas. Esto está en la parte de mercado, todo lo que es mercado. Estas tasas, tanto para la compra, para la venta y para el número de consumidores, la fórmula va a ser la misma. Sí, entonces, ¿qué nos piden? Mira, para esta fórmula, al principio vamos a necesitar nosotros para poder llenar esos cuadros que nos pide el INCA o que se nos muestran en clases, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que la tasa de crecimiento para el apartado del mercado va a ser primero esta. Que nosotros nos dice que la tasa de ventas para un año N, ya sea el 2016 en este caso, va a ser las ventas de ese mismo año dividido las ventas del año anterior menos 1 y expresado en porcentaje. ¿Ya? Lo mismo va a ser para las compras y para el factor de carga, que ya lo hemos visto en el primer parcial. La fórmula ya la sabemos, factor de carga. Para el primer parcial era factor de carga es igual a consumo sobre demanda máxima por el tiempo. ¿Lo ven? En este caso, para este segundo parcial, lo que es el consumo lo vamos a poner como las compras. Y la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, en este caso ya tenemos lo que es el factor de potencia y ahora entra lo que es este factor de participación punta. Este factor de participación punta necesitamos dos datos. El primero es uno de referencia, que es una potencia del zinc que se nos va a presentar como dato, y el otro es la demanda máxima, que supuestamente o tenemos que calcular o se nos va a dar como dato. Luego, como les he dicho, también para el número de consumidores. Acuérdense que las tasas de crecimiento va a ser la misma fórmula tanto para ventas, para compras y para el número de consumidores. Eso para los datos proyectados. Luego vamos a ver lo que es este crecimiento exponencial, lo que se hace en ventas y en consumidores. Esta fórmula es la que nosotros vamos a usar, que nos dice que el valor proyectado va a ser igual a un valor inicial, que en este caso va a ser nuestro año 2019, creo que es. 2019, digamos, nuestro año inicial, este nunca se va a modificar. En las demás va a seguir siendo el mismo año inicial y le tenemos que multiplicar por 1 más nuestra tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento que nosotros ya la estamos hallando, ¿no? Para ventas, para compras y demás. Entonces, esta tasa expresada en porcentaje y aquí N, este N va a ser el número de años que nosotros estamos proyectando. Por ejemplo, el 2024, digamos, va a ser el año 1, el 2025 el año 2, el 26 el 3 y así sucesivamente. Esta fórmula es la que tenemos que usar siempre para compras o para ventas. Ya sea en los ejercicios nos va a dar uno de los dos, o nos va a dar los datos de ventas o nos va a dar los datos de compras. O en un caso muy raro nos va a dar estos dos para que nos podamos hallar la pérdida. Pero no creo. Entonces es importante que nosotros sepamos que las compras son igual a las ventas dividido 1 menos el porcentaje de pérdidas. La demanda máxima, como ya hemos visto arriba, es lo mismo, simplemente despejando, ¿no? Compras igual por tiempo, este 8760 ya hemos visto del primer parcial de donde sale, son las horas en el mes, ¿no? O en el año, creo. Y el factor de carga promedio. Ahora, en esta parte, el ingeniero nos va a dar varios factores de carga para los años que nosotros tenemos, 4 años, de un periodo de 4 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle el promedio a ese factor de carga y con ese es el con el que tenemos que trabajar. De misma manera van a ser para estos crecimientos exponenciales. Estas tasas, las que vamos a usar son el valor promedio. No se va a usar para cada año un diferente valor. Entonces, sacamos las tasas de todos los años, le sacamos el promedio y recién podemos hacer la proyección de los siguientes datos. Luego, esta potencia del sin, que normalmente es dato, esta potencia del sin, lo que nosotros tenemos que hallar es este factor de participación punta. Entonces, la fórmula nos dice esto, que la potencia del sin de referencia es igual al factor de participación punta por la demanda máxima. Entonces, al requerimiento nosotros vamos a ir buscando lo que nos falta, ¿no? Luego vamos a ver lo que son los costos de compra. Estos costos de compra se dividen en esto: costo de energía, costo de potencia, costo de compra o costo total y los ingresos estimados o costo total también. En algunas veces el INCI lo llama como costo de compra o como costo total.
y este costo total a veces lo llaman como inversión y cosas así. Pero así está para que no nos confundamos. Igual en las tablitas van a ver que es un poquito difícil confundirse. Entonces vamos a decir que el costo de energía va a ser igual a las compras que nosotros tenemos por un precio. Este precio ya va a ser un dato fijado. Normalmente suele ser del 4% o del 60%. Entonces, pero él nos tiene que brindar ese dato ya es fijo. Para el costo de potencia lo mismo, la potencia por su precio de potencia, este igual es otro dato. Y estos 12.000, en realidad son solo 12, son los 12 meses del año en los que se están calculando. Y este 1000 yo lo pongo porque los valores están expresados en kilowatts, pero nosotros tenemos que calcularlos con megawatts, entonces tenemos que adecuarlos. Luego está el costo de compra o este costo total, que a veces lo llaman ingeniero, que es simplemente la suma de tanto el costo de energía como el costo de potencia. Esas fórmulas son hartas fórmulas, pero eso es lo bueno de este parcial, digamos, no entra más. Aquí el costo total. Este costo total o inversión, como lo llama el ingeniero, es este costo de compra que hemos calculado antes, que es la suma del costo de energía más el costo de potencia dividido entre su precio. Este es un precio fijo que nunca va a cambiar, que es del 60%. En caso de que en el examen no les dé, como en el primero, algunos datitos, entonces tienen que sí o sí darse cuenta de que este fijo es 60% y no va a cambiar, a menos que el índice cambie, ¿no? Luego están lo que son los costos operativos. Dentro de estos costos operativos, nosotros vamos a tener algo que se llama indicador de costo. Este indicador de costo, como su formulita lo dice, es el costo expresado en dinero dividido entre una unidad física. Ahora, este indicador de costo lo vamos a tener tanto para operación y mantenimiento, para número de consumidores y para costos de administración. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que este indicador de costo va a ser igual al costo dividido entre los meses del año por la demanda máxima. No se olviden que tienen que hacer a veces análisis dimensional porque cuidado les de otros datos. Entonces luego tenemos los costos operativos proyectados. Aquí es importante que el consumo promedio siempre va a ser el anterior más el actual dividido entre los promedios para todos los años siguientes que nosotros tengamos. Ahora, para operación y mantenimiento y administración en general, va a ser la misma fórmula, que nos dice que el costo de nuestro año N, digamos, o el 2020, o aquí le he puesto como ejemplo, va a ser a nuestro consumo promedio calculado por nuestro indicador de costo promedio, que también vamos a calcular, por, ya les he explicado, los 12 meses del año y por los 1000 para conseguir los megawatts. Ahora, para el consumidor es diferente. Para el consumidor vemos que es lo mismo, ¿no? Simplemente que no está afectado por los 1000, porque tenemos el consumo promedio, tenemos el indicador de costo y también tenemos los 12 meses del año. Entonces, estas formulitas es fundamental que se las aprendan, pero en caso de el ingeniero les tiene que meter formularios al examen. Entonces, yo igual esos documentos los voy a pasar, entonces no se preocupen por eso. Ahora vamos a ver lo que hace al último el ingeniero, lo que es esto de la depreciación. La depreciación nos dice que es la pérdida de vida útil, ¿no? O sea, uno sobre la vida útil en sí. Entonces nos dice que aquí vamos a tener esta fórmula para la depreciación, que van a ser las inversiones multiplicado por la tasa de depreciación. Y la tasa de depreciación es igual a 1 sobre la vida útil. Y nuestra depreciación va a ser igual a esta tasa de depreciación por nuestra inversión. Y así es como vamos a calcular la depreciación. Luego viene lo que es el AFB o activo fijo bruto. Este activo fijo bruto lo vamos a calcular igual con la siguiente formulita. El activo fijo bruto para el año actual va a ser igual al activo fijo del año anterior más la inversión del año actual. Yo les he puesto bañitos para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Antes de que solo tenga N, 1 y más. Luego está lo que es la depreciación acumulada. Como su nombre lo dice, la depreciación acumulada va a ser la depreciación del año anterior más la depreciación del año actual. Y va a ser para los 4 años proyectados. Luego está la depreciación de gestión o la depreciación por año. Esta va a ser a la tasa de depreciación promedio multiplicado por nuestra depreciación acumulada que ya hemos calculado, más la depreciación de la gestión que estamos calculando. Luego está lo que es el AFN, o el activo fijo, el activo fijo neto. El activo fijo neto, como nos dice esta formulita, es el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada. Depreciación acumulada que ya hemos calculado, activo fijo bruto que ya hemos calculado, entonces simplemente nos queda eso. Luego está lo que es el PAC, o el patrimonio afecto a la
no me acuerdo, no, la concesión, creo. Y esta nos dice que es el activo fijo bruto más el capital de trabajo. En sí, el PAC, la fórmula completa sería AFB, activo fijo bruto, menos depreciación acumulada, más el, ¿qué es? Más el AFN, más el capital de trabajo. El capital de trabajo, chicos, siempre va a ser dato. Siempre va a ser dato el capital de trabajo. ¿Se puede hallar? Sí, se puede hallar. Pero es un dato que nos presenta el examen. Luego está el apartado de utilidades. En el apartado de utilidad, en el apartado de utilidad tenemos lo que son el PAC por la tasa de retorno, que nos dice que esto es la utilidad. La utilidad es igual al PAC por la tasa de retorno. Que la tasa de retorno igual es un dato que nos tiene que brindar. Y luego están estos tres, que son el IT, el CIDC, bueno, estos dos, perdón, el IT y el CIDC, que son los otros valorcitos que nosotros tenemos que calcular. Ahora sí. Aquí, chicos. Mira, estas son formas de calcular el IT y también de calcular el CIDC. El IT es el impuesto a las transacciones. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que va a ser el costo dividido entre 1 más el impuesto a las transacciones, dividido entre 1 menos el impuesto del valor agregado, menos el CIDC, que el CIDC es el sistema de regulación sectorial. Entonces estas son fórmulas, simplemente tenemos que poner datos. Ahora, hay una forma más para calcular el impuesto a las transacciones. ¿Esto cómo se hace? Una vez que nosotros tengamos la inversión, nosotros tenemos que hacer la inversión sin contar el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, y debemos de sacarle eso. Y con eso va a salir el mismo resultado. Y como les he dicho antes, el capital de trabajo igual lo podemos calcular, en este caso con las inversiones con IVA y dividido entre los 12 meses del año. Como les digo, no creo que les quiera calcular porque es dato. Y siempre acordarse de estas cosas. El impuesto a las transacciones siempre es el 3%, el sistema de regulación sectorial es del 1% y el impuesto al valor agregado es del 13%. Entonces esos valorcitos siempre van a ser fijos y no van a cambiar en nuestra fórmula. Ahora vamos a ver lo que son este modelo, ¿no? Modelo tarifal. Estos son los datos que se nos presentan. Primero tenemos el número de clientes, también tenemos las ventas y las pérdidas. Todos estos son datos. Y ahora nosotros con la fórmula que teníamos antes, que nos dice que compras es igual a ventas dividido 1 menos las pérdidas. Entonces nosotros vamos a usar esta formulita para poder hallar todas estas compras que tenemos aquí. Si pueden ver acá la fórmula es lo que nosotros estamos aplicando. Ventas dividido 1 menos pérdidas expresada en porcentaje. Entonces nosotros lo que ya hemos hallado para empezar son estos costos. Esta demanda máxima también la podemos hallar, la potencia punta es dato, en este caso es dato. Y estos costos, tanto de operación y mantenimiento, de número de consumidores y costos de administración en general, también son datos. El activo fijo bruto y la depreciación acumulada para el primer año base también va a ser dato para nosotros, ¿ya? Ahí, a partir de eso nosotros vamos a partir. Estas inversiones también son dato. Las pérdidas también son dato. Y las compras, como ya les he dicho, tenemos que usar esa fórmula. Compras igual a ventas dividido 1 menos pérdidas. Entonces nosotros ya vamos a tener todas estas calculadas de la siguiente manera. La demanda máxima, igual ya les he dicho, es factor de carga y por el tiempo y esas cosas. Entonces, supuestamente hasta acá, los datos que se nos tienen que presentar son estos, ¿no? Para empezar, el número de clientes, las ventas, las pérdidas, la potencia punta, y también nos tienen que presentar los costos tanto de operación, mantenimiento, consumidores y administración en general. Aparte de eso, también nos tienen que dar las inversiones para el primer año, que van a ser en este caso de 140 millones y de 70 millones. También nos dan la inversión para los siguientes años, pero en megawatt hora. Estos son en bolivianos. Siempre acuérdense de las unidades. Ahora nosotros vamos a empezar siempre por el cálculo de lo que es el mercado, ¿ya?
Para empezar, estos datitos de venta de energía los hemos sacado de esta hoja de datos. Se nos presentan ventas, se nos presentan pérdidas, calculamos las compras. Tenemos el número de consumidores que se nos ha presentado. Y aquí está lo que es el factor de carga. Como les he mencionado, el factor de carga siempre va a ser fijo en un 60%. Nunca va a cambiar a menos que ni que les diga, pero siempre 60%. Ahora, la potencia del sí es data. La demanda máxima también ya lo hemos calculado, ¿no? A partir de los datos que se nos han presentado. Ahora sí viene aquí lo que a nosotros nos interesa, que son las tasas de crecimiento. Estas tasas de crecimiento hemos dicho que van a ser representadas de esta forma. Vamos a ponerlo de forma general y vamos a decir que la tasa de crecimiento, ya sea para compras, para ventas o para consumidores, va a ser igual a nuestro valor actual dividido nuestro valor anterior menos 1, y esto expresado en porcentaje, por el 100%. ¿Ya? Esta fórmula vamos a usar tanto para ventas, para compras y para consumidores. Esos tres datos es lo que nosotros vamos a hallar para cada uno de los años. Vemos aquí que nosotros tenemos ventas. Nosotros tenemos ventas tanto para el año anterior como el año actual. Tenemos para compras igual, anterior, actual. Para consumidores igual, anterior, actual. Entonces, nuestra tasa de promedio nuestra tasa de crecimiento va a estar asegurada por estos datitos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es llenar esta proyección. Bueno, perdón, esto todavía no es la proyección, estas son las tasas de crecimiento. Entonces, si vemos aquí en la fórmula, vamos a ver que para ventas es más o menos el 4% y para los otros igual, no veo muy bien. Pero, como les he dicho, aquí los cálculos que nosotros vamos a requerir, no vamos a usar todos estos datos. Estos datos no nos sirven. Aparte de que el factor de carga es de 60% como dato, y el factor de potencia punta igual es es dato. Eso nos tiene que dar como dato. Y ahora ya les he dicho, para todos los cálculos estos va a ser el valor promedio. Para el año, para las proyecciones de los datos, siempre vamos a utilizar estos valores de promedio. De acá para acá ya no nos interesa, porque nosotros ya hemos hallado el promedio. Entonces, con este promedio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer los valores proyectados. Estos valores proyectados van a ser, como les he dicho, que en un periodo de 4 años, para los siguientes 4 años, 20, 21, 22, 23. Entonces, aquí vemos que las ventas de energía nosotros ya tenemos como dato. Si lo pueden ver aquí arriba, nosotros tenemos este último datito, este de 159, este va a ser nuestro dato base. Ya que les he dicho que el crecimiento, esta tasa de crecimiento, lo vamos a desarrollar de esta forma, que va a ser el valor actual, va a ser igual a un valor inicial, a 1 más nuestra tasa de crecimiento en porcentaje, por todo elevado a la n. Y esta n van a ser nuestros años proyectados, ya les he dicho, año 1, año 2, año 3 y año 4. Entonces vamos a poner en la fórmula lo que es esto. Para ventas, nuestro valor fijo o nuestro valor inicial siempre va a ser el último del periodo. En este caso sería desde 2019 para los próximos años, tanto para el 20, 21, 22 y 23. Entonces lo único que va a cambiar aquí son ese n. N va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4. Porque si ven, este valor inicial nunca va a cambiar, va a ser 159 para toditos, y nuestra tasa de crecimiento, vamos a usar el valor promedio, va a ser el 4% para todos. Entonces la fórmula no se va a modificar, lo único que va a modificar es el n, el número de los años, ¿no? Entonces, las pérdidas ya se nos presentan como dato, del 12, 11 y 10%, eso nos va a presentar como dato. Luego están las compras de energía. En este caso, para las compras, ya les he dicho, siempre que tengamos algo, usamos esta fórmula. Compras igual a ventas, dividido entre 1 menos las pérdidas. Y no vamos a usar esta de que es la proyección de datos. Esta solo lo vamos a usar para lo que es ventas. Pero para lo que es compras, como ya tenemos estos datitos, tanto la pérdida tenemos como las ventas proyectadas, entonces simplemente aplicamos esta fórmula. Muchos se equivocan y usan este crecimiento exponencial, la usan acá tanto para compras. Entonces no se hace eso. Primero proyectamos ventas y calculamos las ventas con esta fórmula. Ventas dividido entre 1 menos pérdidas. Con eso ya estaríamos teniendo lo que son las compras con energía, que eso es importante. Luego está la potencia punta del sí y también está la demanda máxima. Estas formulitas ya se las he presentado. Aquí está.
Para la potencia punta nos dice que va a ser la demanda máxima por el factor potencia punta. Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a hallar va a ser primero la demanda máxima. Esta demanda máxima ya la hemos visto, ¿dónde está? Aquí está. Es energía dividido entre el tiempo por el factor de carga. Factor de carga ya tenemos, se nos ha dicho que es de 60%. Entonces ya tenemos ese dato de factor de carga. El tiempo o el periodo también tenemos, que es un dato que es 8760 para todos los casos. Y simplemente tenemos que calcular la demanda máxima. Calculamos la demanda máxima con cada uno de esos datitos. Y no se olviden que tenemos que usar el valor promedio para el factor de carga. ¿Ya? No, o sea, no vamos a usar este 60 para este para este y este para este. Simplemente vamos a usar el valor promedio. Siempre en las proyecciones, valor promedio. ¿Ya? Entonces, tenemos ya demanda máxima y lo que nosotros tenemos que hallar es potencia punta del zinc. Y esto ya les he dicho, se calcula con la demanda máxima y con este factor de participación punta. Y este factor de participación punta en este caso es nuestro dato, que es de 0,98, 99, 97 y 99. Y de igual manera le vamos a sacar el promedio. Y una vez que tengamos el promedio, recién vamos a poder hacer los cálculos en este apartado. ¿Ya? Y luego está lo que son los consumidores. Y ahora para los consumidores ya les he dicho que tenemos que usar la misma fórmula. Tenemos nuestra tasa de crecimiento y luego lo hacemos los valores proyectados. Y eso ya va a estar, porque simplemente el valor inicial para consumidores vamos a tener aquí al principio, igual nos vamos a fijar, nuestro valor base de consumidores en este caso es 57.000, digamos. Entonces este valor del 2019 no va a cambiar en toda la fórmula, lo que va a cambiar son los años. Y con eso estaríamos terminando todo lo que es este análisis de mercado, que son los valores proyectados para los siguientes 4 años. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Como han visto, son puras fórmulas, es aplicar puras fórmulas. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente. Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es hallar las compras. ¿Cómo hallamos las compras? Para esto tengan en cuenta que nosotros ya tenemos como datos las compras y también el precio. Ya les había dicho antes que el precio por energía es fijo, en este caso es de 120, y el precio por potencia también va a ser fijo, en este caso es de 60. Y estos datos de potencia y de compras ya los hemos proyectado anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, aquí están. Estas son las compras por energía, por ejemplo. Todos estos datitos que están en azul, con azul, van a ser los que nos van a servir para las compras. Y este de la potencia punta también. Este va a ser para el costo de energía y este va a ser para la compra de energía y este va a ser para la compra de potencia. Estos dos datitos son los que nos interesan. Entonces, en el apartado de compras es aún mucho más fácil, ¿no? Entonces hemos visto que estas fórmulas nos dicen que el costo de energía va a ser igual a las compras por energía por el precio. Entonces esto va a ser 158 por 120. Y el costo por potencia es lo mismo, es la potencia por el precio, para cada uno de los respectivos años. Luego está lo que es el costo total o el costo de compra, como les he mencionado hace rato, que es la suma de estas dos, del costo de energía y del costo de potencia. El costo total, suma de costo de energía y costo de potencia. Y luego está lo que les he dicho que a veces le llaman costo total al ingeniero o a veces le llaman los ingresos estimados. Estos ingresos estimados ya les he dicho que van a ser la compra total o el costo total dividido entre el precio. Y este precio siempre va a ser del 60%. Entonces nosotros ya tenemos costo por energía, tenemos costo por potencia. Para nuestro costo de mercado tenemos la suma de ambos. Y para nuestros ingresos estimados va a ser este costo total dividido entre el 60%, que es el precio. Luego de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es la predicción de costos. Luego, aquí vamos a ver que tenemos estos datos. Al principio se nos han presentado estos datos como inversiones. Aquí están. Ven estas inversiones de acá para costo de operación, mantenimiento, costo de consumidores, costo de administración. Entonces, estos datos van a ser fundamentales o los únicos que vamos a usar nosotros. Recuerden que el valor promedio es algo que nosotros usamos harto para las proyecciones. Entonces lo que tenemos que hacer para empezar, de los costos operativos que nosotros ya tenemos que separar operación y mantenimiento, consumidores y administración y debemos sacarles su valor promedio, ¿ya?
Ese va a ser nuestro ingreso promedio para cada uno de esos tres apartados. Luego ya hemos visto que demanda máxima ya hemos calculado, entonces nuestro dato. El número de consumidores también hemos proyectado, entonces ya es dato. Eso lo hemos hecho en el mercado, por si acaso. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿vale? Son estos indicadores de costo. Estos indicadores de costos ya les hemos dado con fórmula, pero lo voy a anotar igual. Estos indicadores de costos, chicos, son estos, ¿ya? Este tanto para operación y mantenimiento, para administración y para número de consumidores. Vean, esto es para la operación y mantenimiento y para la administración es la misma fórmula. Vamos a usar los costos respectivos dividido entre su demanda máxima. Y para el costo de consumidores, vamos a tener el costo de consumidores que ya lo tenemos dividido entre su número promedio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, para empezar, ya hemos quedado acá que todos estos son nuestros datos, hasta demanda máxima y consumidores. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar es el consumidor promedio. El consumidor promedio, yo les he dicho que era consumidor promedio N, lo voy a poner en un año, va a ser el consumidor promedio de N-1 menos el consumidor promedio de N dividido entre 2. Más, perdón. Todo eso más. Entonces tenemos que sacar el promedio. Para este año 2020 vamos a usar lo que es el año 2019 más el año 2020 dividido entre 2. Para el 21 va a ser 20 más 21 dividido entre 2. Para el 22, 21 más 22 dividido entre 2. Y así hasta llegar al final. Con eso ya tendríamos nosotros lo que es el consumidor promedio, que nos va a servir para calcular lo demás. Luego vamos a ver estos indicadores de costo. Estos indicadores de costo nosotros los tenemos que hallar con estas formulitas que están aquí. Tanto con el costo operativo y mantenimiento dividido entre la demanda máxima para administración y también para el número de consumidores. Entonces, para operación y mantenimiento, vean que tenemos aquí nuestros datos. Tenemos del año 2020, del año 2020 tenemos los costos operativos y también tenemos acá la demanda máxima. Entonces, simplemente es hacer los cálculos. Y en este caso no se olviden, allá no está puesto, pero es evaluado en los 12 meses del año y expresado en kilowatts. Por eso lo estamos multiplicando por 1000. Porque para el número de consumidores va a ser la misma fórmula, pero sobre 12 simplemente, ya no sobre 12.000. Entonces, estos indicadores de costos, estos tres indicadores de costos son los que estamos hallando aquí. Tanto para operación y mantenimiento, para el número de consumidores, y para administración. Tengan en cuenta que para el número de consumidores lo que vamos a necesitar esta vez es el consumidor promedio. Entonces de ahí es donde sale. Al final igual, sacamos el promedio de los tres valores y esos tres valores son los que nosotros vamos a usar para poder hacer las proyecciones. Entonces aquí tenemos las proyecciones de los costos. Entonces hemos dicho que para la proyección de los costos, en este caso va a ser aquí estamos. Nos dice que esta nos dice, miren, nos dice que el costo para operación y mantenimiento, como tanto para administración en general, va a ser el costo del año de N, por así decirlo, por su demanda máxima, multiplicado por su indicador de costo que acabamos de calcular, pero en este caso es el promedio, multiplicado por los 12 meses del año expresados en megawatts. Entonces, para consumidores es la misma fórmula, consumidor promedio que ya hemos calculado, el indicador de costo promedio que también estamos calculando y multiplicado por los 12 meses del año. Entonces esa fórmula vamos a aplicar nosotros a estos tres, ¿no? Tanto operación y mantenimiento, aquí podemos ver la fórmula, nos dice que va a ser este costo. Aquí está. Nos dice en este caso que va a ser la demanda máxima, como en la fórmula, multiplicado por nuestro indicador de costo promedio, multiplicado por 12.000. En este caso, 12 meses del año por 1000 watts para equilibrar los megawatts. Lo mismo con consumidor. En este caso, para consumidor ya no lo multiplico por 1000, porque ya está bien la dimensión, ¿lo ven? Y para administración es lo mismo que para operación y mantenimiento.
Va a ser costo por indicador de costo por 12 años. Entonces, con esto hemos llenado estas proyecciones para los siguientes 4 años, para cada año respectivamente, y de nuevo le sacamos el promedio, ¿ya? Entonces, luego nosotros vamos a pasar a calcular las proyecciones también para los consumidores. Aquí vamos a usar lo que hemos usado para proyectar los costos de ventas y de compras, ¿no? Entonces vamos a usar esta tasa en nuestra proyección. Entonces con esto vamos a tener nosotros calculados nuestros consumidores, que ya lo hemos hecho en el apartado de mercado. Y con eso simplemente tenemos que hacer de nuevo este consumidor promedio. Tengan en cuenta que este es para el periodo anterior y este es para el periodo actual, ¿ya? Entonces con eso estaríamos terminando lo que son tanto mercado, compra y costos. Luego está lo que es la depreciación. La depreciación ya les he explicado que la tasa de depreciación es igual a 1 sobre la vida útil y la depreciación es la tasa de depreciación por la inversión. Aquí el ingeniero nos presenta estos años de vida. Nos dice que un vehículo va a tener una vida útil de 5 años, el poste de 33, un conductor de 33, una computadora de 3 años y un transformador de 33 años. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacarle esta tasa de depreciación que nos dice que es 1 sobre la vida útil. En este caso 1 dividido entre 5 va a ser 20%, 5, 4, 20 y 4% respectivamente. Con esto vamos a calcular lo que es el patrimonio afecto o el PAC. Entonces aquí vamos a ver que en este cuadro de inversiones se nos presenta como dato en el examen o en el ejercicio, ¿verdad? Aquí están las inversiones tanto del primer año en bolivianos como las inversiones en megawatt hora para los siguientes, tanto con las pérdidas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el PAC es poner estas inversiones que se nos dan como datos, y ya les he dicho, la tasa de depreciación en este caso es del 4%, siempre va a ser del 4%, al igual que el factor de carga. En caso de que el INGE les diga que es otra tasa de depreciación, entonces la cambian simplemente. Pero es del 4%, creo que nunca lo ha cambiado eso. Luego están las fórmulas que hemos visto hace rato, que están la depreciación por gestión. Ya. Ya. ¿Qué nos dice que es la depreciación de la gestión? La depreciación de la gestión nos dice que es la inversión por la tasa de depreciación. Entonces, en este caso van a ser estos 4 millones por el 4%. Y eso va a ser. Aquí 4,6 millones por el 4%. 4,2 millones por el 4%. 4,1 millones por el 4%. Y estas van a ser nuestra depreciación de la gestión o de la depreciación del año. Luego está lo que es la depreciación total. En esta parte de la depreciación total, lo que nosotros tenemos que hacer es algo un poco, ¿cómo les digo? En el examen, todo esto va a estar vacío, ¿no? Lo único que van a tener es esta tasa de depreciación, estas inversiones y esta tasa de retorno. Es lo único que van a tener. Lo demás, esto y todo lo que está en amarillo no lo van a tener, va a estar en blanco. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que ver en esto de lo que es la depreciación total. Esta depreciación total nosotros la vamos a tratar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que sacarle el 4% a nuestro activo fijo bruto, porque este va a ser como nuestro año base, ¿no? De este año solo tenemos estos dos datitos de las inversiones del activo fijo bruto y la depreciación acumulada expresadas en bolivianos por el año. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es a nuestro activo fijo bruto le debemos sacar el 4%. Y esa va a ser nuestra depreciación total para nuestro primer año. Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Para el siguiente año va a ser simplemente esta depreciación total más la depreciación del año. Para este siguiente va a ser esta depreciación anterior, más la depreciación del año. La depreciación total anterior más la depreciación del año. Y para este último igual, depreciación total anterior más la depreciación del año actual. Entonces con eso estamos llenando todos estos datitos. Hay otra forma también de calcularlos estos, si no simplemente sumándolos.
Entonces, esto como lo sacamos es igual que como hemos hecho acá. Le hemos sacado la tasa de depreciación o hemos calculado la depreciación para el activo fijo bruto. Entonces, una vez que tengamos estos datos, al aplicar el 4%, van a ver que estos datos no cambian. Aquí pueden ver que yo he hecho un método con el activo fijo bruto multiplicado por la depreciación y el otro es como les he indicado, depreciación total anterior más depreciación de la gestión total del año. Y así sumando para poder calcular. Y ahora vamos a pasarnos a lo que es el activo fijo bruto. Como les he dicho, el activo fijo bruto actual va a ser igual al activo fijo bruto anterior más nuestra inversión del año en cuestión. En este caso tendríamos de la siguiente manera. Va a ser estos 140, el activo fijo bruto para el año 2024 va a ser el activo fijo bruto del año 2023 más la inversión del año 2024. En este caso serían estos 140 millones más estos 4.223.000. Para el siguiente va a ser lo mismo. En este caso va a ser 144 millones más 4,6 millones. Aquí va a ser 149 millones más 4 millones. Y aquí va a ser 153 millones más 4 millones. Con esto estamos llenando todo el activo fijo bruto de los siguientes 4 años. Ahora, para la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, como su nombre lo dice, es simplemente ir sumando, ¿no?, las depreciaciones que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, la depreciación acumulada para el año 2024 va a ser la depreciación acumulada del año 2023 más nuestra depreciación total del año 2024. En este caso va a ser 70 millones más 5,7 millones. Aquí para este va a ser 75 millones más 5,9 millones. Para este va a ser 81 millones más 6 millones. Y para este va a ser 37 millones más 6 millones. Entonces con esto ya tenemos activo fijo bruto y depreciación acumulada. ¿Qué es lo que piden en el examen, digamos, o lo que más califican? Porque como que le dan una ponderación el INGE, a veces toma más en cuenta lo que es la depreciación, o a los que hacen solo la depreciación les pone buena nota y a los que han hecho lo otro, pero no depreciación, entonces les pone así. Entonces eso hay que ver. Como ya les he dicho, la tasa de retorno es dato, entonces siempre va a ser del 10%. Esto suele cambiar a veces, esta tasa de retorno, pero normalmente es del 10%. Como ya les he dicho, en caso de que no los dé o de que toda la fila esté en blanco, ustedes asumen que es del 10%. Luego está lo que nosotros tenemos que calcular, que es el PAC, la utilidad. Estas dos cositas que son fórmulas, simplemente fórmulas. ¿Qué nos dice el PAC? El PAC es el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada más el capital de trabajo y menos los pasivos de largo plazo. Pero en la materia no vamos a ver nosotros lo que son pasivos de largo plazo. Entonces todo lo que es pasivo de largo plazo va a ser cero. Y en nuestra fórmula tampoco vamos a usar. Entonces simplemente va a ser activo fijo bruto menos depreciación acumulada más capital de trabajo. Como les he mencionado, el capital de trabajo ya es dato. Todo el capital de trabajo es dato. Estos bienes de uso nosotros los vamos a tomar como el activo fijo bruto. Si se dan cuenta, estos datos del activo fijo bruto están reproducidos aquí en los bienes de uso. Y la depreciación acumulada es la depreciación acumulada que ya hemos calculado. Entonces, con eso estamos llenando esta parte. Ya les he dicho que pasivos de largo plazo no tenemos en materia y no van a llevar. Y pasamos a calcular lo que es el patrimonio afecto a la concesión, o el PAC, que nos dice que va a ser el activo fijo bruto que tenemos, o también llamado bien de uso, menos nuestra depreciación acumulada, que van a ser 140 millones menos 70 millones, más el capital de trabajo, que en este caso son 2 millones. Entonces, si hacemos la suma, va a salir eso: 140 menos 70, 70 más 2, 72. Entonces, así vamos a calcular todo lo que es el patrimonio afecto a la concesión, y todo esto para cada año del PAC. Y para la utilidad es más del mismo. ¿Qué nos dice que es el PAC? El PAC nos dice que es el PAC o la tasa de retorno. ¿Qué tasa de retorno en este caso? Para esta tasa de retorno vamos a usar nosotros lo que es este dato que se nos proporciona, ¿no? El PAC lo acabamos de calcular. Y tasa de retorno ya les he dicho que siempre va a ser del 10%, a menos que el INGE lo cambie. Entonces, esto es más que todo el avance de este parcial, chicos. Son más fórmulas, saber dónde ubicar y saber cómo llenar los cuadros, eso nomás es. Porque en el examen el INGE les va a presentar cuadros vacíos.
Entonces con eso hemos acabado todo lo que es este parcial y al final es este cuadro resumen. En este cuadro resumen nosotros tenemos que colocar los datos que nosotros hemos proyectado al principio en mercado, en compra, en costos y empaque. Estos cuatro datos que nosotros hemos hallado, los tenemos que colocar acá. Entonces tenemos proyección de compras, costo de compras, tenemos proyección de operación y mantenimiento, tenemos el número de consumidores en administración en general, tenemos la depreciación por año, también hemos calculado la utilidad. Y aquí es lo que viene, lo que es el IT y el CIDC, el impuesto a las transacciones y el servicio de regulación sectorial. Entonces, estos son los únicos que tenemos que calcular en esta parte. Y esos, como los calculamos, aquí es simplemente fórmula. Acuérdense de estas dos formulitas se usan para poder calcular. Entonces, aquí, nosotros ya tenemos el costo para el IT. En este costo va a ser la suma de todos estos. Todos estos van a ser nuestros costos de toda la gestión. Ya estos costos van a servir para nuestro IT. Entonces ya tenemos costos, tenemos el IT, sabemos que es del, ¿cuánto era? 1%, 3%, no me acuerdo. El IT es del 3%, entonces sabemos que el IT es 13%, el IVA es 13%, el CIDC 1% y ya. Entonces los costos es lo único que nosotros necesitamos. Y como les he dicho, estos costos es la suma de todos estos costos que hemos calculado previamente, tanto de compra, operación y mantenimiento, número de consumidores, administración en general. Aquí ha aumentado la depreciación y también la utilidad que hemos calculado anteriormente. Entonces, si metemos todo eso a estas formulitas, tanto del impuesto a las transacciones y del servicio de regulación sectorial, entonces ya tenemos resuelto todo esto. Llenamos los cuadros y al final lo que nos interesa es este requerimiento de ingresos. Este requerimiento de ingresos no es más que toda la suma de todos los valores que hemos calculado. ¿Ya? Y ahí termina, chicos, este parcial. Es simple, como les digo, este parcial, porque son puras fórmulas. Pero el Inge puede hacerlo complicado, ¿no? Ahora, si tienen dudas, aclaremos ahorita. Si alguien tiene dudas, chicos, para poder hacer algo más. Entonces hemos hecho en el Python prácticamente los mismos cálculos, igual las mismas fórmulas hemos hecho. ¿Será que nos va a dejar meter así la computadora? Eso les quería preguntar. En caso de que el Inge les haya dicho de que pueden dar con Python, ya mucho más fácil, ¿verdad? Simplemente poner datos y ya te lo coge todo. Pero yo opino, o no sé, yo pienso que va a ser sin Python este examen. Porque como han visto es simple, es simplemente llenar fórmulas e ir acomodando. Es solo eso. Y en caso de, como les digo, el ingeniero les deja meter hasta formulario en el examen. Entonces hay que ver. El anterior semestre el ingeniero no nos ha dejado usar celulares. Solo nos ha dicho calculadora en la mesa y bolígrafos. Entonces hemos tenido que hacerlo todos los cálculos a mano. Adicionalmente con nuestro formulario, ¿no? Pero así, en caso de que les diga que sea con Python, entonces ahí sí tienen que ya ustedes programarse. Porque seguramente el Inge no les va a pedir los resultados, sino les va a pedir el código, ¿no? Entonces ahí ya tienen que ser parte de ustedes. Luego me han pasado un código de la depreciación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos exámenes pasados, porque hay un examen pasado en el que les pide todo eso, les da inversión de costes, inversión de vehículos y demás cosas. A ver, vamos a verlo. Vamos a abrir todos los exámenes. Hasta ahorita yo solo tengo dos modelos de exámenes. No sé si tengo el examen del anterior semestre, pero en caso de que encuentre les voy a mostrar en la siguiente clase como hemos visto, ¿no? Este, por ejemplo, es el examen de hace 2 semestres. Miren, así les presentaba el ingeniero. Entonces te presenta ventas, te presenta compras, factor de carga, factor de participación junta, número de consumidores, tasa promedio. Y nos dice que los valores proyectados son estos. Entonces nosotros tenemos que ir adecuando, ¿no ve?, a estos valores para que no difieran. Y ya así les da el examen.
Así, te presenta estos datitos, te da, esto había que calcular, esto estaba vacío del examen y también así vacíos, así. Todos los cuadros están vacíos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir llenando los cuadros y bien. Miren, por ejemplo, aquí en este examen la tasa de retorno lo puso como 8%, pero en sus ejemplos usa 10%. Entonces son esas cosas nomás las que tenemos que ir fijándonos. Si se van a dar cuenta, aquí está el otro examen, no es diferente, es lo mismo, literalmente es lo mismo. Solo varían algunas cosas en compra, en inversión y demás. Pero los valores igual van ondeando ahí mismo. Los datos iniciales nomás entonces van cambiando. Sí, eso nomás cambia. Después todo lo mismo. Lo que le importa al ingeniero o lo que califica en este examen es este cuadro de resumen que hemos visto al final. Lo demás puede estar ahí, pero no va a verificar. Yo les aseguro que no va a verificar. Lo que va a verificar es que esté bien escrito aquí. Porque yo me acuerdo que uno de mis compañeros hace 2 semestres igual había colocado un valor mal acá, pero antes estaba bien en el cuadro de arriba y no le ha hecho valer. Saben que elige estéreo y demás, entonces no hay caso mucho apelar a ese dato. Entonces nuestro objetivo de nosotros es poder llenar este cuadro resumen y llenarlo de la manera correcta y ya tendríamos todo, porque eso es lo que califica el ingeniero. A ver, tengo un examen más de hace 2 semestres, sí, hace 2 semestres, pero este no tiene datos, entonces me las ingenié para poder calcular más o menos algo. ¿Dónde está ese shit? Este examen. Seguramente ese semestre igual ha avanzado casi por el Python. Entonces probablemente les dé su solucionario de esta manera. Aquí miren, el INGE ya no nos presenta un enunciado como tal en su solucionario, simplemente nos da los valores que ha sacado. Entonces yo he tratado de ajustar este examen para poder hallar los datos iniciales, pero en cuestión de costos se acercan un poco. Pero en cuestión de depreciación se puede hacer, he sacado todos los datos iguales. Entonces aquí, esta parte de la depreciación es importante, ¿no? Saber qué es la vida útil y demás. Entonces en este caso, miren, nos presenta inversiones al año, nos presenta inversiones de postes, inversiones de conductores, de transformador, de vehículos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la depreciación acumulada, sacar el PAC y demás cosas. Y esto es lo que revisa al final, ¿no? Este cuadrito es resumen, es lo que califica, digamos. Porque aquí ya está resumido todo: compras de energía, operación y mantenimiento, administración, consumidor, depreciación, utilidad, el IT, el CIRC y el requerimiento de ingresos. Si se dan cuenta, lo que importa es llenar este cuadro de resumen y que esté bien, ¿no? Eso sería, chicos, este parcial. No es muy difícil, como les digo. Es más simplemente aplicar estas fórmulas y ver cuándo aplicar y cómo aplicarlas. No se olviden, estas fórmulas, llévense el formulario, digo yo, en caso de que les voy a pasar. Si quieren pueden llevarse este. El anterior semestre igual muchos han entrado con este examen y no les ha dicho nada. Entonces, acuérdense de cómo se llevan las fórmulas, hacia dónde se llevan, cuándo tenemos que usar valores promedio, cuándo tenemos que hacer las proyecciones y demás. Entonces, por eso les digo, chicos, si tienen alguna duda ahorita, díganme y lo vamos a ver. ¿Sí? Si algo no les ha quedado claro. ¿Todos han entendido? Entonces es esto de este parcial, chicos. Como pueden ver, este parcial es mucho más fácil que el primero, porque son puras fórmulas, aparte de que te dejan meter el formulario. Y si tienen una calculadora HP Prime, todavía más fácil todavía. Yo me acuerdo que para mi examen le puse a mi calculadora, le puse la hoja de Excel y ya solo tuve que cambiarle los datos. Pasanos. Déjenme buscar. ¿Cómo se lo puede subir pues un Excel a la HP? Hay videos de YouTube. Yo con un video de YouTube he hecho una mancha. A ver si hay. Sí, para tenerlo listito.
Sí, mejor no, porque ese rato de estar haciendo es un poco tardío. Esto les puedo pasar yo, ya está cambiado con charts, así que no lo puedo cambiar. Es simplemente para que lo coloquen en la calculadora. Aquí ya están todos los cuadros resumidos, donde tienen que ir qué y demás. Los que son amarillos son datos y los que son azul significa que van a ser calculados. A ver si encuentro el Excel original. Allá este es. Como pueden ver, miren, aquí les he puesto incluso un dato, les he puesto todos estos son los datos, estas son sus respuestas, que son las tasas de crecimiento, los valores proyectados, los costos de compra, los costos de potencia, la inversión estimada, los costos operativos, operación y mantenimiento, consumidor, administración, demanda máxima y bla bla bla. Todas estas cositas. O sea, para mí es un poco más fácil, ¿no? Tenerlo en un solo Excel, en una sola hoja, para el día del examen. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es pasarlo a su calculadora. Para los que tienen, les voy a pasar este más, que ya está convertido directo para que lo pasen a la calculadora. Pero en caso de que no les funcione, entonces revisen videos de YouTube. En videos de YouTube hay cómo enviar Excel a la calculadora y demás. Y les he visto que en su práctica hay algo sobre kilómetros de red, ¿no? Sí. Entonces, esa parte, el ingeniero avanzado, ¿cómo se proyecta eso? No, la verdad no. No, ¿verdad? Porque en los 3 semestres que yo he visto antes de que yo pase, en el que he pasado y en este, he visto que no enseña eso, pero les pide en la práctica. Entonces, a ver, vamos a ver mi práctica más. Y vemos lo que es ese método de Brink's-Kappa, por favor. Aquí está el código. Ya esta era, por ejemplo, la práctica del anterior semestre, que creo que es similar o igual a la de este semestre, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos pide? Como para iniciar, nos pide la proyección de los costos en el periodo 2023 al 2027, utilizando indicadores de costo promedio, que ya hemos visto cómo se hace, siempre usar el promedio, no se olviden. Luego dice realizar la proyección de los costos operativos considerando la metodología de Pacific Economic Group o Brink's-Kappa, como está en la norma, de la resolución de la AETN de la 654 de La Paz. Luego tenemos que hacer la comparación con ambas proyecciones, realizar el cálculo de la depreciación de la gestión, realizar el cálculo de la depreciación acumulada para un periodo de 10 años y también tenemos que hacer el cálculo de la depreciación por activo y realizar el cálculo considerando la tasa de depreciación ponderada. Entonces, para iniciar, si encuentran mi Excel, vamos a hacer más fácil. Entonces, como pueden ver, la mayoría de estos hasta la práctica usamos el Excel base que nos... No sé si el link les ha pasado este Excel que les acabo de mostrar. ¿No les ha pasado? No. Bueno, entonces todo se basa en ese Excel. Todos los cálculos, incluso la práctica yo lo he hecho con este Excel. ¿Los pasas aquí? Sí, los voy a pasar. Gracias. Entonces, miren, la práctica nos dice esto, se dispone de los costos operativos en el periodo tarifario anterior. Entonces, tenemos todos estos datos, operación, mantenimiento, consumidores, administración y kilómetros de red. Esta parte de kilómetros de red, como ya les he dicho, el ingeniero no abarca, no enseña y tampoco está en su libro. Entonces, esa parte simplemente yo lo he hecho como hemos hecho las proyecciones anteriores, ¿no? Difieren entre poco, van a ver que difieren poco con sus respuestas. Bueno, nos dice que se tienen las proyectadas. Miren, esto ya son respuestas, esto ya no son datos.
Porque aquí nos dice que esto tiene que salir proyectado, que esto tiene que salir proyectado y esto tiene que salir proyectado. También nos dice que tienen que salir estos valores proyectados para los siguientes años de kilómetros de red. Y adicionalmente a eso nos dice que se tienen los siguientes activos para la empresa distribuidora, que nos dice que son computadoras, vehículos, postes, redes de transmisión y transformadores. Entonces vamos a hacer el cálculo para estos. Para poder empezar con la resolución, ya les he dicho, en este caso, si quieren lo revisan, son las mismas fórmulas que les he presentado al principio, porque como les digo, se basan en fórmulas este parcial, son puras fórmulas. Y una vez teniendo esto, tenemos aquí los cuadritos de proyección. Miren, aquí debemos realizar primero la proyección de costos, bla, bla, bla. Esto nosotros hemos hecho con el procedimiento que nosotros sabemos que les he enseñado ahorita. Pero ahora vamos a ver lo que es el método de Pacific Economic Group o PrinceCap. ¿Ya? Ahora, este está en la norma 600 de la ETN, en la número 658. Este nos da estas formulitas. Y lo que tenemos que hacer simplemente es usar estas fórmulas. En este caso ya no vamos a tener esas tasas promedio y demás. Entonces simplemente nos dan esta fórmula que nos dice que el costo de operación y mantenimiento para el año que queremos va a ser al inicial por el número de Euler elevado a 6,644, bla, 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 por la demanda máxima. Este método de PrinceCap nos va a servir porque nos da aquí los kilómetros de red, ¿no ven? Entonces con estos datos nosotros tenemos que calcular estas proyecciones y tenemos que compararlos. Aquí nos dice, en la misma norma nos explica, si tienen tiempo revisen la norma, nos explica cómo hacerlo paso a paso y nos dice qué significa cada cosa. Pueden ver acá que nosotros vamos a usar demanda máxima y longitud de las líneas o kilómetros de red, ¿no ven? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí estamos haciendo esta comparación. Aquí vean chicos, este es con el método que les he enseñado y que enseña el ingeniero. Vean, los valores no difieren casi nada. O sea, sí difieren, pero no difieren nada al método de PrinceCap. Si hacemos la diferencia, aquí van a ver, miren, es alrededor de 50, 40, 60, 90, 100. Así nomás varía. No hay mucha variación en esto de los costos, tanto con el método que hemos hecho como con el método de PrinceCap. Cualquiera de los dos métodos es válido, pero en el examen no creo que les pida este método de PrinceCap, a menos que les dé kilómetros de red. En caso de que les dé kilómetros de red, entonces ya saben qué pueden hacer con esto también. Y eso es todo la práctica, chicos. Ahora, para la despreciación, yo me acuerdo que en esta práctica la hice rápido, entonces está mal esto, pero se hace de esta manera. El ingeniero nos da como datos la descripción, la tasa y los años de vida, la inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hallar la tasa de depreciación y luego tenemos que hallar la depreciación. ¿Por qué? Porque tenemos inversión, y la tasa de depreciación también la tenemos. Entonces vamos a calcular individualmente para cada año, que va a ser 33% por 5.000, 20% por 100.000 y así sucesivamente, y al final vamos a sumar. Pero ahora nos dice que debemos que calcular también la depreciación acumulada para los siguientes 10 años. Y también tenemos que hallar la tasa de depreciación ponderada. Entonces, la depreciación acumulada por 10 años, como yo lo he hecho para resumir, es simplemente multiplicando por 10, porque los datos no van a cambiar. A menos que en la parte de las inversiones, por ejemplo, nos diga que en el año 2020 se ha invertido en PCs y en vehículos, y en el año 2021 recién se ha invertido postes y redes, y en el año 3 recién se ha invertido en transformadores. Entonces ahí recién va a cambiar nuestra depreciación acumulada. En este caso, como estamos teniendo todas estas inversiones en nuestro año cero, entonces vamos a calcular la depreciación de todos estos, y al final simplemente, como ya les he dicho, depreciación acumulada, vamos a ir sumando, ¿no ven? Vamos a ir sumando para cada uno de estos para los 10 años. Y eso es todo, chicos. Eso es todo. Hay la tasa de depreciación ponderada, eso tampoco hay, pero es la depreciación anual dividida entre la inversión que nosotros tenemos. Eso es todo este parcial, chicos. ¿Tienen alguna duda?
Ya, entonces, como ya les he dicho chicos, este parcial es bien fácil, traten de aprovecharlo al máximo. Como el primer parcial ha sido difícil, lo más probable es que este parcial sea fácil. No creo. Es probable, o este o el siguiente va a ser fácil, uno de los dos. Porque si no, no va a tener aprobados. ¿Sí? Además de que están los recuperatorios, ¿verdad? El recuperatorio también tienen que ir sí o sí si les falta. Bueno, la mayoría le ha ido mal el primer parcial, entonces sí o sí tienen que ir al recuperatorio. El recuperatorio es cambiante cada semestre. Sería bueno que ustedes le convenzan de que el recuperatorio sea una práctica o algún trabajo así. Hace 2 semestres el recuperatorio era un trabajo en DeepSilent de flujos de carga con algoritmos genéticos que se ven en el tercer parcial. Luego el anterior semestre, digo, hace 2 semestres era examen, pero el INGE iba y les decía qué examen quieres recuperar y recuperaba el primer parcial o recuperaba el segundo, con exámenes diferentes. Y el anterior semestre el recuperatorio era un examen general de lo último avanzado, del tercer parcial, ya no recuperatorio del tercer parcial. Pero el examen era único para todos, ¿no? Eso chicos, eso sería entonces la clase de hoy. El día sábado vamos a ver lo que son esos exámenes que les he mostrado y para que podamos ver, si encuentro el examen del anterior semestre también, igual lo vamos a resolver aquí. Y eso sería chicos, mañana nos vemos como la anterior vez entre las 11, 11 y cuarto, por favor, para que podamos estar alistándonos y demás. ¿Ya? Una cosa más, muchos me han dicho que no iban a poder venir hoy o que no iban a poder venir el sábado, entonces el día lunes voy a dar una clase más, ya sea de lo que les falta, ¿no? De lo que no han venido, para que les digan a los que no están por